Dr. Julio Rodríguez es catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Pertenece al Departamento de Fundamentos de la Educación, donde imparte cursos sobre evaluación, investigación y estadísticas. Obtuvo su bachillerato en Ciencias Naturales con concentración en Química y Matemáticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Obtuvo su maestría y su doctorado en Estadísticas en la Universidad de Rutgers en New Jersey. Se desempeñó como investigador asociado en el Educational Testing Service de Princeton y como profesor adjunto de Estadísticas en la Universidad de Princeton, New Jersey. Entre los años 2003 al 2015, coordinó la Oficina de Evaluación del Aprendizaje Estudiantil en el recinto de Río Piedras. Actualmente preside el Comité de Redactores de la Prueba de Certificación de Maestro, PCEMAS, y funge como asesor del College Board de Puerto Rico y América Latina. Algunas de sus líneas de investigación académicas son el avalúo del aprendizaje estudiantil y modelos estadísticos. Bienvenido, profesor, y gracias por estar con nosotros. Pues bien, ¿me escuchan? Sí, se escuchan. Ok. Bien, es que estoy aquí en el CEA y entonces estoy con otro colega y tenemos que manejarlo de los micrófonos para que no haya feedback. Un placer estar aquí hoy con todos ustedes y todas en este webinar. Voy a comenzar la presentación. Voy a estar moviéndome en cierta medida de la presentación en PowerPoint a Google, así que el curso, uno de los cursos que yo ofrezco a través de la plataforma de Moodle, el propósito de este taller, los objetivos, es identificar las mejores prácticas al momento de analizar una prueba objetiva, ya sea de opciones múltiples, puede ser pareo o puede ser cierto o falso. Presentar algunos elementos psicométricos de las pruebas objetivas y aplicar estos conceptos con un ejemplo de las estadísticas de análisis de ítems que Moodle ofrece. Doctor, disculpe la interrupción. Quería preguntarle en términos de las dudas que puedan tener los participantes, si usted prefiere que esas dudas se le expresen al momento que suban o si va a separar algún espacio al final del webinar para aclarar las mismas. Yo creo que se deben contestar en la medida que vayan surgiendo. Así que, pues, que estén pueden pendientes. entonces a través del chat poner sus dudas y oportunamente yo se lo hago saber al doctor. Muchas gracias. Ok, claro, muy bien. Así que la pueden hacer en cualquier momento que usted estime pertinente. Voy a trabajar, le dije que podría ser utilizado la información de Moodle con relación a las estadísticas que provee el programado para ítems objetivos, pero mi presentación estará enfocada, los ejemplos, en ítems o reactivos de opciones múltiples. Esta sería básicamente la pantalla que uno entra en Moodle para las estadísticas y usualmente presionamos este botón, ¿verdad? Este botón que está aquí, que es el que nos va a llevar a las estadísticas. Más adelante yo le voy a mencionar. Y básicamente cuando usted entra a ese informe de estadísticas, pues básicamente le dice el número de participantes, le identifica el examen, el número de participantes y le da una serie de información estadística, promedio de los primeros intentos, promedio de todos los intentos. Yo voy a explicar eso más adelante. Calificación media de los mejores intentos, mediana, desviación estándar, asimetría, kurtosis, coeficiente de consistencia interna, el error, ¿verdad? La razón de error y el error estándar de medición. Así que le da esta es información de la prueba completa, esa primera información que aparece. Luego aparece también información de los ítems
vamos a enfocarnos primero, ¿verdad? Estas serían las estadísticas por pregunta, aparecen los ejercicios y entonces aparece en columnas el índice de facilidad, que en psicometría también se le llama el índice de dificultad. La desviación estándar de cada ejercicio, la calificación aleatoria estimada del ejercicio, la ponderación deseada, el peso efectivo, el índice de discriminación y la eficiencia discriminatoria. Esto es con relación a los ejercicios, lo vamos a ver con los ejemplos. Y entonces, esta sería como aparece la información, ¿verdad? Aparece el número del ejercicio o ítem, aparece los intentos, cuántas personas tomaron el examen, aparece el índice de facilidad, la desviación estándar, calificación aleatoria estimada, ponderación deseada, peso efectivo, índice de discriminación y la eficiencia discriminativa, ítem por ítem. Y más adelante, pues entonces hay una gráfica que recoge la relación entre el índice de discriminación y la eficiencia discriminativa. El índice de discriminación estaría sombreado en violeta y la eficiencia en anaranjado. Y yo les voy a ir explicando en detalle cada una de estos elementos que tenemos aquí, ¿verdad? En este programado de Moodle. Vamos a comenzar con la calificación promedio. Cuando usted da un examen, la calificación promedio sería el promedio calculado a base de el promedio del estudiante en la prueba total. Quiere decir que usted va a ver ese promedio y debe esperar una calificación entre 50% y 75%. ¿Por qué? Porque ese promedio porcentual de los estudiantes está considerando el índice de facilidad de los ítems. Y de acuerdo a la teoría psicométrica, una prueba debe tener en promedio ser de mediana dificultad. Porque si usted hace una prueba demasiado fácil, pues no va a tener buena discriminación en esa prueba. Si hace una prueba muy fácil, su consistencia interna, su confiabilidad no va a ser adecuada. Y también, si usted tiene una prueba muy fácil, pues no va a tener eficiencia discriminativa ¿verdad? En la mayoría de los ítems. Así que usted debe asegurarse que esa calificación promedio se encuentre entre 50 a 75%. Valores fuera de estos límites requieren un análisis de la pregunta en términos de la facilidad o dificultad. Y entonces, si usted ese examen lo da varias veces, le permite al estudiante que lo tome varias veces, ese promedio porcentual va a aumentar, porque lógicamente el estudiante va a ejecutar mejor mientras más veces lo tome. Así que considere eso, ¿verdad? Por eso es que cuando usted vea las estadísticas va a notar que aparece si el estudiante lo ha tomado más de una vez. El promedio porcentual variará de cuántas veces el estudiante tome esa prueba. La mediana es la mitad, dice la mitad de los estudiantes, la mediana es el punto medio de la distribución de puntajes o de valores, ¿verdad? Puntajes en una prueba. Y lo que indica es que valores bajo el 50% se encuentra la mitad de los sujetos y sobre ese 50% se encuentra la otra mitad de los sujetos. Divide la distribución en dos partes iguales. Sería como la ubicación del estudiante bajo la mediana o sobre la mediana. Yo voy a enseñarles algunos ejemplos ya mismo. La desviación estándar es una medida de la dispersión de las calificaciones alrededor de la media. Vamos entonces a entrar ahora a un examen para que ustedes vean. ¿Se ve bien esta pantalla? ¿Se ve bien esa pantalla? Sí, vamos a ver aquí los resultados de un examen final, ¿verdad? Que yo di. Voy a entrar aquí al examen final. Aquí es que se pulsa, ¿verdad? Se pulsa aquí y entonces aparecen las estadísticas de ese examen. Este es un examen final, tiene creo que 30 y pico de ejercicios. Fue de una de mis secciones
y aquí le voy a hablar un poco de lo que aparece aquí, ¿verdad? Fíjense que dice promedio de los primeros intentos, promedio de todos los intentos y calificación media de los últimos intentos. Fíjense que en este caso, como la prueba fue tomada una sola vez, fue un solo intento, pues esos promedios son iguales. ¿Okay? Son iguales 69.84 todas las veces que lo tomó, porque lo tomó una sola vez. Si usted lo hubiera dado al estudiante que lo tomara más de una vez, pues esto podría haber aumentado, ¿no? Pues porque el estudiante aprendió de la prueba anterior, reconoció algunos, ¿verdad? Y pudo haber mejorado en ese tiempo que usted le dio para que lo volviera a tomar. Así que esto puede variar. En el caso de que usted la ofrezca una sola vez, pues todos estos porcientos van a ser iguales. Piense que aquí decía, ¿verdad? Que debe encontrarse entre 50 a 75, ¿verdad? Se encuentra entre 50 y 75. Hay alguien que activó su micrófono y interfiere. Fíjense que aquí está entre 50 y 75. Así que la prueba tiene una dificultad media, que es lo que se sugiere, lo que se recomienda. O sea que se cumple en cierta medida con el estándar en ese sentido, ¿verdad? De que sea entre 50 y 75. Así que uno puede decir que la prueba, pues en términos de nivel de dificultad, es adecuada. La mediana fue casi 73, quiere decir que el 50% de los estudiantes obtuvieron puntuaciones superiores a 73 puntos aproximadamente y la otra mitad a menos de 73. La desviación estándar para esta prueba fue de 13.19 y aquí me dice en la presentación que es una medida de la dispersión de las calificaciones. En esa distribución, yo quiero ver si la desviación estándar me indica si esos puntajes están cerca de la media o alejados de la media. Mientras más grande es la desviación estándar, mientras mayor es la desviación estándar, más dispersos están esos valores de la media. Quiere decir que hubo de todo en ese examen. Mientras más cerca de la media, menos dispersión hay. Pues en este caso se debe intentar obtener valores entre el 12 y 18% en términos de esa desviación estándar. Valores inferiores a 12% sugieren que las calificaciones están demasiado amontonadas, o sea, que los sujetos obtuvieron puntuaciones bien parecidas, entre 12 y 18%. Aquí en este caso me dice que fue 13.19. Así que está dentro de lo razonable, lo esperado razonablemente, que es entre 12 y 18. O sea que hubo una distribución adecuada de esas puntuaciones con respecto a la media. Porque uno tiene que ir haciendo análisis de la prueba para ver ¿verdad? La lógica de la prueba, si está bien construida, si tiene unos ítems que realmente se apartan de la norma, y a qué se debe, entonces empieza a analizar el ítem. Así que esta información me da una visión global de la prueba en términos de sus propiedades psicométricas. Y uno tiene que ver si se están cumpliendo esas propiedades psicométricas de manera adecuada. Y si no se cumple, tratar de entender la razón. En este caso, voy a continuar, ¿verdad? El sesgo. El sesgo es una medida de la asimetría de una distribución. El sesgo es si yo tengo, por ejemplo, un estudiante que no contestó la prueba, sacó 0, pues lógicamente tiene un sesgo negativo a la distribución porque ese estudiante tiene un valor extremo y eso va a mover la media hacia el lugar del sesgo, hacia la parte, en este caso, ¿verdad? De puntajes bajos. Si tengo un estudiante que sacó perfecto la prueba, se fue hacia la parte derecha, pues tiene un sesgo positivo. Así que se dice que esos valores indican una cola, ¿verdad? O a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cuál sea el valor extremo en esa distribución de puntaje. Esto es un ejemplo de cómo se vería una prueba con un sesgo negativo, por ejemplo, ¿verdad? Aquí
lo que nos está diciendo es que hubo valores extremos pequeños, un estudiante, digamos, que sacó puntajes bien bajitos, que lo que hace es que mueve la media hacia la izquierda, hacia el valor del sesgo. Esta sería una curva simétrica donde tanto la media, la mediana y la moda están en el mismo lugar, ¿verdad? Y esto sería un sesgo positivo donde hay un estudiante que quizás obtuvo una puntuación bien alta y la mayor parte de los estudiantes no. Así que esto mueve la media hacia la derecha y hay que tener en consideración si usted va a utilizar la media como una medida para dar notas, ¿verdad? Va a crear alguna fórmula sobre la media para dar notas, pues tiene que tener en consideración que posiblemente si hay un sesgo, la media no es la medida más representativa de esa distribución y debe considerar la mediana como la medida representativa de la distribución. Hay personas que utilizan la media como, por ejemplo, para asignar notas, ¿no? Y crean una fórmula alrededor de la media para asignar notas. Así que debe tener consideración de eso. También, cuando usted tiene, por ejemplo, esto se debe considerar también cuando usted tiene cursos donde la nota es aprobado o no aprobado. Y entonces usted tiene que tener mucho cuidado y vamos a ver más adelante cómo las estadísticas pueden influenciar ese tipo de asignación de notas en un curso que sea aprobado o no aprobado. En este caso, el sesgo, se debe intentar un valor de sesgo de cerca de -1, de -1. El sesgo, la estructura del sesgo es que puede estar básicamente entre -1 y 1, pero en este caso nos vamos con -1 por lo siguiente. Si fuera muy negativo, puede indicar falta de discriminación. O sea, si usted tiene un sesgo de -2, de -3, pues puede ser que no haya buena discriminación entre esos ejercicios. ¿Qué es la discriminación de un ejercicio? Aunque lo vamos a ver más adelante, básicamente es un cómputo que se hace. Es un cómputo que se hace, perdón, entre los estudiantes de mayor habilidad y los estudiantes de menor habilidad en esta prueba. Los estudiantes que mejores puntuaciones obtienen y los que más bajas puntuaciones obtienen. En este caso, Hoy me saludó en la cafetería estudiante. ¿hay alguien? El teléfono. ¿Hay alguien? Ok. Me perdí un poco, pero vuelvo a recoger la información. El índice de discriminación en una prueba lo que indica es un índice que se calcula, una estadística que se calcula ubicando el 27% de los estudiantes con mejores puntuaciones y el 27% de los estudiantes con puntuaciones bajas. Entonces se hace un cómputo, ¿verdad? Que se llama índice de discriminación, donde uno esperaría que la probabilidad de que un estudiante del grupo alto conteste el ejercicio sea mayor que la probabilidad del grupo bajo. Así que es un índice que me distingue la ejecución de los estudiantes entre dos grupos extremos. No se considera el grupo, ¿verdad? En este caso, digamos un 27%, pues no se considera un 36%, no se considera en el cómputo. Digo, un 46% no se considera en el cómputo, solamente 27% más alto, 27% más bajo, conforman un 54%, pues hay un 46% que no se considera para el cómputo. Ese cómputo lo hace Moodle. Si usted tiene valores demasiado grandes, mayores a 1, pues puede indicar falta de discriminación cerca de esa calificación umbral para pasar o reprobar. Quiere decir que si usted tiene un valor demasiado alto en un curso que es aprobado o no aprobado, usted puede estar no aprobando estudiantes que pueden haber aprobado, ¿verdad? Si el sesgo hubiera sido menor. O sea que tiene que tener mucho cuidado cuando usted tiene un curso aprobado o no aprobado, porque puede estar dejando fuera estudiantes que, ¿verdad? En una circunstancia que no hay sesgo, pues pudieran aprobar el curso. No es algo, ¿verdad?, tan trivial. Hay que darle seguimiento a esta estadística, sobre todo cuando usted tiene ese tipo de curso. En este caso, el sesgo en esta prueba es 0.45 aproximadamente. O sea, está bastante adecuado ¿verdad? Ese sesgo, de acuerdo a los estándares que se pide. Así que hasta ahora estamos viendo que esa prueba
en términos psicométricos, pues está bastante, ¿verdad?, fortalecida. La kurtosis es una medida en términos de si existe una concentración cerca de esa media en esa distribución, si los datos están bien cerca de la media, si hay poca desviación estándar, una desviación estándar baja, pues usted va a tener una curva leptocúrtica, ¿verdad? Si por otro lado hay mucha desviación, tiene mucha variabilidad ese examen, variabilidad quiere decir que hubo notas bien dispares en ese examen, hubo puntuaciones bien dispares, pues usted va a tener una distribución platicúrtica. Si los datos se distribuyeron adecuadamente, simétricamente alrededor de esa media, pues tiene una curva mesocúrtica, que es el nombre que se le da a la curva de la normal, la curva campana. Así que uno también tiene que tener en cuenta el grado de kurtosis que tiene su prueba. Trate de obtener un valor en el rango de entre 0 y 1 para la kurtosis. Un valor mayor de 1 puede indicar que el examen no está discriminando muy bien entre los estudiantes de alta habilidad, que no discrimina entre los estudiantes de alta habilidad. Y eso se puede dar lógicamente por ítems demasiado fáciles, ¿verdad? Que todos los ítems sean demasiado fáciles. O los de baja habilidad y aquellos que son promedio, o sea, que no discriminan. Cuando muchos ítems no discriminan en un examen, usted va a tener un problema de interpretación psicométrica con esa prueba. Si los ítems son muy difíciles, también, ¿verdad? Por eso es que se sugiere dificultad media. La dificultad media promueve buenos índices de confiabilidad, buenos índices de kurtosis, buenos índices de sesgo. Y va equilibrando esa prueba. Y lógicamente la interpretación que se hace de la prueba para posibles cambios en pruebas subsiguientes es importante, porque usted la puede ir mejorando. La idea aquí es que usted puede utilizar esta información para ir mejorando su prueba en la medida en que usted, ¿verdad?, va creando, desarrollando instrumentos más confiables y más válidos. El coeficiente de consistencia interna, que también se conoce como coeficiente de confiabilidad, es bien difícil encontrar coeficientes de consistencia interna en este tipo de examen mayores a 90%. Así que para los efectos de una estandarización, cualquier valor sobre 75% de consistencia interna es adecuado, es satisfactorio. Si es menor a 64, pues es preocupante porque quiere decir que el examen no es muy confiable y debería revisarse. La consistencia interna, básicamente, lo que en términos de la teoría psicométrica, lo que quiere decir es que si un estudiante tomara esa prueba muchas veces, pues sus puntajes deberían ser bastante parecidos, ¿verdad? Y a eso se refiere a la consistencia, a la confiabilidad de la prueba. También se refiere a que esos ejercicios, esos ítems, midan un constructo común, ¿verdad? Un valor bajo de confiabilidad ¿verdad?, no es bueno para discriminar entre esos estudiantes de diferente habilidad. En este caso, en una clase que sea aprobado o no aprobado, ¿verdad?, aprobado o no aprobado. Así que también por diferencias en puntuaciones que se puedan dar al azar. Esto quiere decir que al azar puede ser que el estudiante adivine, ¿verdad? Que el estudiante esté adivinando en ese examen. Porque recuerden que en un examen, por ejemplo, de 4 alternativas, el estudiante tiene un 25% de probabilidad de adivinar. Cuando son 5 opciones, tiene un 20%. Si son 3, tendría un 33% de adivinar. Así que esos son variaciones al azar que entran en juego también en un examen. Otra razón podría ser que el examen no es muy homogéneo midiendo ese rasgo, midiendo ¿verdad?, esa capacidad de conocimiento que usted quiere evidenciar ahí. Y entonces cuando los estudiantes tienden a adivinar, se puede disminuir este coeficiente. Dice que debe ser cerca, ¿verdad?, de mayor a 0.75. Vamos a ver en este examen, la confiabilidad dio puntos cerca de 0.76, o sea, 0.76 o 75.69. Así que es un examen que en términos psicométricos, pues, ¿verdad?, se sostiene con los índices que hasta ahora se han obtenido.
porque superó el 75%. Así que esto es cónsono con que es de dificultad moderada, ¿verdad? Que me lo dio este por ciento aquí del promedio de los primeros intentos. Si hay preguntas, me dejan saber. Vamos al próximo indicador del examen, que es... Una pregunta, doctor Julio. Ajá, Si sí. ese por ciento, si ese coeficiente es mayor del 90%, ¿qué significa eso? Si es mayor de 90%, pues tienes una prueba muy, muy buena, en términos psicométricos muy adecuada, ¿verdad? Se sostiene en términos de, por ejemplo, de la capacidad de discriminar adecuadamente entre estudiantes de alta y baja habilidad, que atiende de manera adecuada la validez, ¿verdad? El contenido en que se pregunta, que las preguntas son consistentes entre sí, midiendo ese constructo. O sea, tienes una prueba bien desarrollada. Es bien difícil, te lo digo, conseguir ese nivel de confiabilidad en la mayoría de las pruebas, pero de ser así, pues cuentas con una prueba bastante sólida en términos psicométricos. Eso sería Algunos autores expresan, no sé si estoy mal, ¿no? Que cuando a veces es muy por encima del 90%, como que la prueba es muy, muy fácil. Sí, Como sí, que ha sido muy definitivamente. fácil la Podría prueba. ser, recuérdate que eso lo tienes que asociar eso lo tienes que asociar también a ese promedio, ¿verdad? Posiblemente, pero lo que pasa es que si la prueba es muy fácil, no vas a tener discriminación, buena discriminación, y te va a estar afectando también los otros indicadores. Recuérdate que entonces tiene una variabilidad bien bajita. ¿Me sigue? Tienes otros elementos que van es un contrapeso que hay. Así que no necesariamente es así, ¿ves? Estamos. Okay. O sea que sí, pero no, porque depende de otros indicadores. No es un solo indicador nada más el que tú utilizas. Tú utilizas un conjunto de indicadores para evaluar tu examen o tu prueba. Ok. Bueno, yo he tenido exámenes aquí de los compañeros del 90% y un poquito más del 90%. Sí. Sí, sí. Pues debería, ok, la experiencia te ha dicho que es muy fácil, porque eso puede pasar también con difícil, ¿verdad? O sea. Correcto, yo comienzo a mirar ítem por ítem, a ver cómo analiza ítem por ítem de esa prueba. Y él me da la estadística que yo utilizo aquí con el RIMAR. Me da que, por ejemplo, me dice qué ítem ha sido fácil. ¿Sí? Porque ahí me dice, la estadística me dice que mira, este ítem está muy fácil, el 90-95% de los estudiantes pues Claro. lo sacó bien. Y Claro. entonces, y así, por todos los ítems. Entonces me he dado cuenta que cuando ese 90% está por encima del 90%, me salen muchos ítems donde los estudiantes se le ha hecho fácil ese ítem. Sí. Vas a ver ahora cuando yo presente las estadísticas del examen que yo estoy presentando, que fue uno de los exámenes de uno de mis cursos, vas a ver, ¿verdad? Que hay de todo. O sea, recuérdate que yo obtuve un valor sobre 75 en este caso, básicamente 75.69, justo en el borderline, un poquito tirando a 76, pero cuando te presento los ítems, vas a ver que unos ítems, ¿cuáles son los ítems que presentaron algún tipo de ruido, como se le conoce en el ambiente psicométrico, ¿verdad? Que producen ruido en esos resultados. Así que los vamos a estar viendo. Hasta aquí todo bien. ¿Preguntas, dudas? La tasa de error estima el porcentaje de esa desviación estándar que se debe a efectos aleatorios en lugar de diferencias genuinas en la habilidad de los estudiantes. Es bien difícil uno con un examen, pues, medir las habilidades de los estudiantes, ¿verdad? Pero si esa tasa de error es superior al 50%, eso no se puede considerar satisfactorio. Implican que menos de la mitad de la desviación estándar se debe a diferencias en habilidad y que el resto son efectos aleatorios. Por ejemplo, tú no puedes decir que realmente esa prueba mide diferencias en habilidad de los estudiantes, sobre todo los que tienen buena habilidad de los que tienen baja habilidad, porque puede haber
¿verdad? Se pueden incurrir en una serie de factores como por ejemplo la adivinanza, que el estudiante adivine, y en otros casos que el estudiante haya copiado sus respuestas de otro estudiante, ¿verdad? O que haya tenido acceso a las respuestas. Y entonces, si ese porcentaje, si es superior al 50%, esa tasa de error, hay que considerar que pudo haber, ¿verdad?, interactuado unos factores fuera de la capacidad del estudiante como tal, sino que están externos a esa capacidad. En el caso del examen que yo ofrecí, como examen final, esa tasa de error es 49.31, ¿verdad? O sea que no llegó al 50, no es superior a 50, así que más o menos, ¿verdad? Se mantiene dentro de los parámetros normales. El error estándar, bueno, y aquí ustedes ven la relación entre tasa de error con la confiabilidad. Por ejemplo, en el caso de que es 50, la tasa, esa tasa de error, eso produce una confiabilidad de 0.75, ¿verdad? O 75% como consistencia interna. Mientras más bajita es esa tasa de error, más confiable es el examen, ¿verdad? Más confiable es el examen. 50 es el punto de corte, porque confiabilidades de 0.75 en adelante son buenas confiabilidades. Cuando ya esa tasa de error va aumentando, como es el caso, por ejemplo, de 60, ya la confiabilidad, pues, ¿verdad? No es tan sólida, no es tan buena, porque bajó a 64. Si, por ejemplo, la tasa de error es 70, pues ya tienen una confiabilidad demasiado bajita. Así que 50 se considera el punto más o menos, ¿verdad?, de corte para poder decir que hay una relación entre esa tasa de error y la confiabilidad. Y si ustedes se fijan, en este caso, la confiabilidad del examen fue 75%, un poquito más alto. Ahora viene el error estándar de medición. El error estándar de medición es la desviación estándar multiplicada por la tasa de error y dividida entre 100. Este error estándar estima qué tanto de la desviación estándar se debe a efectos aleatorios. O sea, qué tanto de esa desviación estándar se puede deber a efectos aleatorios. Y siempre piensan en efectos aleatorios cualquier situación ajena al examen y ajena al contenido del examen que pudo haber tenido una influencia en la puntuación del estudiante. Y eso está relacionado con la fórmula clásica de teoría de medición, la fórmula clásica que les voy a presentar ya mismo. Un error aleatorio puede ser que el estudiante está enfermo, puede ser que el estudiante haya recibido ayuda en el examen, puede ser que el estudiante esté adivinando muy bien. Todo es, ¿verdad?, factor que puede estar afectando al estudiante, que el estudiante no haya tenido tiempo suficiente para contestar, que haya sido un examen tan mal planificado que no se le dio tiempo suficiente al estudiante. No está relacionado con la estructura del examen como tal, sino son errores externos. ¿Ok? Así que es una medida de la incertidumbre en la calificación de cualquier estudiante. Si el mismo estudiante toma otro examen, pues su calificación se esperaría que estuviera dentro de más o menos un error estándar. Yomari, ¿hay una pregunta? Sí, doctor, vemos que en el chat hay una mano levantada de la profesora Yomaris Ortiz. Ajá. Adelante, profesora Yomari Ortiz. Sí, tengo una duda referente a cuánto sería el mínimo. No se escucha bien. No escucho bien. No. Se escucha muy bajito, Yomari. Sí. ¿Y ahora se escucha mejor? ¿Cuál es la pregunta? ¿Y ahora se escucha mejor? Pero bajito todavía, pero nada, yo me acerco a ver. Todavía, pero voy a tratar voy a tratar de hablar un poco más alto. En cuanto al número de personas el mínimo de número de personas que deben contestar la prueba para tener una buena consistencia interna o un buen coeficiente de consistencia interna, ¿cuánto sería el mínimo? Estás hablando del número de sujetos, el número de estudiantes participantes. Sí, Sí, mínimo para tener una buena confiabilidad. Sí, recuérdate que toda esta teoría psicométrica está centrada en un concepto que es variabilidad de los resultados. Mientras menos sujetos tú tienes, menos confiable es la prueba.
porque la variabilidad es bien, ¿verdad? No se puede sostener muy bien. Yo te diría que menos de 15 puedes tener problemas en términos de interpretaciones. Esa es otra consideración que hay que tener. El número de personas que toman la prueba. Así que sí podría ser un factor importantísimo en que no tengas una buena confiabilidad, porque no hay mucha variabilidad en los datos. Así que esto está centrado en el concepto de variabilidad. Puedes tener problemas si tienes quizás menos 12, 7 estudiantes. Entre 7 a 12 estudiantes vas a tener problemas, ¿verdad? Menos de 12, pues puedes tener problemas de interpretación. Porque a mí me ha pasado en exámenes que los resultados psicométricos han sido bien débiles. Y ha sido esencialmente por, pues lógicamente de pocos estudiantes, tú buscas el índice de discriminación entre el 27% de esos, digamos 10, ¿verdad? Estarías hablando entre 3 estudiantes y 3. Pues ya estaríamos pensando que va a haber problemas en los cómputos estadísticos y psicométricos de la prueba. En este caso, el error estándar básicamente es como un error, lo que se conoce en ciencia, ¿verdad? Como tú estás estimando un valor. Toda medición es una estimación de una cantidad, ¿verdad? En este caso, tú estás asignándole al constructo aprendizaje una cantidad, una métrica. Pues esa métrica tiene un % de error asociado a la misma, ¿verdad? Al instrumento. Como la incertidumbre, el nivel de incertidumbre que tiene un instrumento. No importa cuál sea el instrumento, hay un nivel de incertidumbre ahí. Pues ese error estándar es la incertidumbre de ese instrumento. De hecho, en términos psicométricos, una puntuación en una prueba se da por esta fórmula. X0, X sub 0 es el valor observado, el que el estudiante tiene cuando se le corrige el examen. Esa es la puntuación. Pues esa puntuación tiene dos componentes. El valor real del estudiante más un componente de error. El valor real es, por ejemplo, un estudiante dice, caramba, yo me preparé bien para ese examen, yo dominaba el material, pero no ejecuté como yo esperaba porque, no sé, ¿verdad? La puntuación no refleja lo que yo sabía. Bueno, pues a lo mejor ese estudiante, ¿verdad? En ese componente de error puede haber ocurrido, por ejemplo, ansiedad que le dio durante la prueba, algún problema de interpretación de la pregunta, algún problema personal que tenga el estudiante que le afectó. Puede haber un sinnúmero de situaciones que aportaron a que ese estudiante, el valor observado no fuera el valor real que él entiende que tiene, ¿no? Y pues no lo tuvo, ¿verdad? En la medida en que reduzcamos ese valor, ese error, en la medida en que se reduzca ese error, pues usted tiene una prueba ¿verdad? Que mide bastante bien ese constructo. Pero claro, para eso usted tiene que tener una prueba bastante sólida, bastante bien construida y diseñada para eliminar ese error. O sea, el componente mismo de la prueba puede ser parte del error. El componente de la prueba puede ser que el estudiante no entendiera una pregunta, estaba mal formulada, no fue clara, ¿verdad? El lenguaje era demasiado profundo, no lo entendió, y entonces pues eso aportó, ¿verdad? Una pregunta mal construida, una pregunta que tuviera dos posibles alternativas, el estudiante se confundió, etcétera. Eso tiene que ver con el diseño de la prueba. Bueno, pues eso debemos tratar de disminuirlo, ¿verdad? Ese componente de error, y para eso es este análisis, para poder tratar de disminuir ese componente de error. Los otros que son aleatorios no podemos, ¿verdad? Manejarlos, eso que son particularmente los que trae el estudiante, pues van a estar presentes también. Así que en este sentido, pues déjenme pasar a la próxima. ¿Cómo se interpreta ese error estándar? Cuanto menor sea el valor del error estándar, mejor es el examen. Pero es difícil lograr que el error estándar sea inferior a 5 o 6%. Eso es bien difícil lograrlo. Si usted logra que su error estándar sea inferior al 5%, pues usted tiene la prueba ideal, ¿verdad? Casi siempre el error estándar no debe exceder 8.
Si el error estándar excediera 8%, es probable que una proporción sustancial de los estudiantes estén erróneamente calificados. O sea, es que el examen tiene tanto error que esa puntuación del estudiante no es la puntuación. O sea, que ese estudiante o puede haber sido sobreestimado o subestimado en términos de lo que arroja, la puntuación que arroja el examen. Para un ejemplo, el College Board, en sus pruebas estandarizadas, todas las pruebas estandarizadas de College Board, el error estándar es aproximadamente más o menos 6, ¿verdad? 6. Lo que hace College Board con ese 6 es que se lo otorga al estudiante en su puntuación. En otras palabras, si un estudiante en una prueba, digamos que la media es 500, las pruebas que da el College Board para ingreso a la universidad, el estudiante saca 670 en el examen, computado a través de, ¿verdad?, la corrección del examen. Como el error estándar es 6, más o menos 6, el College Board lo que hace es que le otorga 6 al estudiante. Le da, si el estudiante sacó 700, le da 706 puntos. Le da el error estándar, se lo da como favor al estudiante. Lo que quiere decir esto es que si el estudiante sacó 700, su puntuación real, ¿verdad?, estaría entre 694 y 706, porque el error estándar es más o menos. ¿Ok? En este caso, en el caso del examen que yo ofrecí, el error estándar es 6.50. Así que está dentro de la razonabilidad, ¿verdad?, adecuada, que dice aquí, que es que debe estar entre 5 y 6 aproximadamente. Se pasó un poquito, ¿verdad?, porque dio 6.50. Yo veo el examen, cotejo aquellos ítems que pueden haber tenido problemas y decido si le añado esos 6 puntos al estudiante, ¿verdad? Si se los añado. Nunca se los quito. Si lo voy a usar el error estándar es para beneficiar al estudiante. Así que eso sería una manera de usar ese error estándar. Si usted tiene un error estándar bien grande, pues ahí el estudiante no está siendo bien evaluado porque su puntuación, la puntuación que obtuvo no es real. O sea, pudo haber salido mejor. Así que es el examen el que está teniendo problemas posiblemente. Así que es un indicador sumamente importante este error estándar. Yo me imagino que en el ejemplo que dio el compañero ahorita, ¿verdad?, que habló de un examen con una confiabilidad mayor a 90%, posiblemente eso haya producido un error estándar bastante bajito. Porque la confiabilidad está asociada a todo esto, ¿no? Así que habría que ver. Aparentemente hubo mucha consistencia en las puntuaciones de los estudiantes, así que tiene una desviación estándar bajita. Si tiene una desviación estándar bajita, debe tener un error estándar también bajito. Así que en ese sentido, pues, nos da una información bien valiosa para tomar decisiones. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, doctor. En el chat tenemos una pregunta de la profesora John Ortiz. Pregunta, ¿cómo una prueba se puede realizar un análisis factorial exploratorio? Bueno, un análisis factorial exploratorio de una prueba tiene que suponer, esencialmente, ¿verdad?, que la prueba tiene dimensionalidades distintas. O sea, que esa prueba mide pues variables diferentes. A lo mejor, por ejemplo, yo le puedo dar el ejemplo del examen final de química orgánica, que los profesores confeccionan el examen final de química orgánica utilizando unos objetivos capacitantes que ellos delinearon en el curso, que creo que son entre 10 a 14 objetivos, y el examen está centrado, todos los ítems están centrados, digamos, en esos 10 objetivos. Y están configurados de esa manera, ¿verdad? Tantos ítems atienden el objetivo 1, tantos ítems atienden el objetivo 2, etcétera. Pues yo podría someter esos resultados de ese examen a un análisis factorial para ver si la agrupación de los ítems en ese examen se dan de acuerdo a los objetivos ¿verdad?, delineados en el curso, para en cierta medida determinar si esa análisis factorial me
valida, ¿verdad? Esa dimensionalidad que yo digo que tiene la prueba. Así que se puede hacer, ¿verdad? Claro, eso yo entiendo que es una, no va a ser concluyente porque la estructura factorial puede variar, ¿verdad? Habría que ver ahí. Así que no es algo muy tampoco concluyente de la validez del examen. Hay que ver, ¿verdad? Pero sí se puede. Y recuerde que para poder hacer un análisis factorial debe tener bastantes ejercicios para poder... Y solamente se puede, yo creo que esto es adecuado cuando el examen es de opciones múltiples, porque cuando es un examen de, digamos, cierto o falso, pues aquí la probabilidad de adivinar aumenta muchísimo, aumenta un 50%, así que un poco va a afectar también la confiabilidad, porque un ítem de, por ejemplo, si es un examen de cierto o falso, para que la prueba sea confiable necesitaría 100 ítems como mínimo, o sea, que va a ser bien difícil, ¿verdad?, hacer un análisis factorial, pero sí con pruebas, yo diría exámenes finales que tengan más de 40 ítems, se puede hacer quizás un análisis factorial. Si tiene suficientes ítems para los posibles factores o variables que usted esté definiendo ahí. Ok. Sí, Cualquier otra pregunta. Doctor, el profesor Roberto Madera aquí les tiene una pregunta y luego tengo 2 preguntas en el chat. Ajá, ok. Muchas gracias por la oportunidad. Roberto Madera. Muchas gracias por la oportunidad. Doctor, estuve leyendo mientras usted presentaba donde tienen los datos de su examen, que entre paréntesis, cuando hablaba del error estándar, indicaba que era la selección de las mejores puntuaciones. ¿A qué se refiere esa característica especial? ¿Dónde leíste eso? Busque su estándar error que estaba mostrándonos. En el caso del examen. Exacto. Ve entre paréntesis, para intento con mejores calificaciones. ¿Qué nos indica eso? Bueno, lo que pasa es que recuérdate que, gracias por la pregunta, que lo que pasa es que tú vas a tener aquí, fíjate que tú vas a tener aquí, si tú das el examen varias veces, se esperaría que mientras más veces tú le des al estudiante para que conteste el examen, mejores puntuaciones puede obtener, ¿verdad? O sea, que este promedio de los primeros intentos y el promedio, por ejemplo, de los últimos intentos y de los mejores intentos va a variar, ¿verdad? Ok. Pues entonces, para ese cómputo va a utilizar este que está aquí. Esa calificación media específicamente de los mejores intentos. ¿Dónde fue que los estudiantes en promedio sacaron la mejor puntuación? Okay. En el caso que yo se está utilizando este valor, pero este valor corresponde a los mismos valores que lo preceden, porque fue solamente una vez. ¿A eso es que se refiere eso? Ok, sí. Gracias por la pregunta. Gracias. Muy claro. Utilizaría para eso, ¿verdad? Este cómputo de aquí. Esta calificación media de los mejores intentos, que va a variar lógicamente, ¿verdad? Ok. Bien, hasta ahí estamos. Vamos ahora. Tenemos 2 preguntas en el chat. Ambas se relacionan. La primera es del profesor Rubén Rosado. Pregunta, pero la N debe ser grande, ¿no? Y Yomari Ortiz también en relación a la N, si debería ser al menos 150 estudiantes. ¿Para qué? ¿Para qué específicamente? ¿Para el análisis factorial? Sí, para el análisis factorial. Sí, debería ser bastante. ¿Tú sabes por qué? Porque para el análisis factorial hay como una regla no escrita, aunque muchos textos sí la dan, que debe haber al menos 5 estudiantes, 5 sujetos por ítem. Así que si estamos hablando de un examen de 30, pues estaríamos hablando de 150, porque hay una regla no escrita, pero que muchos autores la presentan, que hay un mínimo de sujetos para tú poder hacer análisis factorial, y es 5 por ítem. Si son 20, son 100. Si son 15, son 75. Por eso es que dije que el análisis factorial hay que tener cuidado, porque pues esa estructura factorial ¿verdad?, puede ser bien frágil si no se tiene los elementos necesarios para el análisis factorial.
Gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Sí, tenemos otra pregunta del profesor Carmelo Cedeño y dice, ¿los análisis se hacen con alguna aplicación o es en la plataforma del examen? ¿Qué análisis? Esto que estoy presentando, ¿a eso qué se refiere? El profesor puede Sí, abordar. escribió correcto, sí. Sí, bueno, sí, están en Moodle. Yo no sé si el profesor llegó a tiempo, pero están en Moodle. Estos son resultados que presenta Moodle. Usted se va cuando vaya al examen, voy a repetirlo, ¿verdad? Por ejemplo, este sería el examen que yo estoy analizando, sería el examen final. Yo voy aquí, pulso aquí, ¿verdad? En esta herramienta, pulso aquí y busco estadísticas. Y eso me produce las estadísticas de ese examen, del examen completo al inicio y después ítem por ítem, ¿verdad? Que es lo que he estado discutiendo. Sí, los produce Moodle. Sí, y cualquier otro paquete estadístico nos da la interpretación de esos errores. Bueno, sí, ¿no? SPSS te puede hacer algunas de estas estadísticas. SPSS, Intellectus Statistics te puede hacer también algunas de las estadísticas. De hecho, yo voy a dar un taller de Intellectus, que es una herramienta muy útil para investigación, pero también se puede utilizar para esto. Sí, hay varias herramientas y de hecho Intellectus te podría hacer el análisis factorial al que la compañera se refería, que no lo hace Moodle. Moodle no lo hace. Así que es una herramienta adicional que yo le voy a estar presentando en un taller que voy a dar próximamente. Estén pendientes. Yo creo que hay uno el 1 es, y otro el 8, algo así, no recuerdo bien. Pero tengo 2 talleres que voy a dar con el SEA y los invito y las invito, ¿verdad? A estar. Ahora vamos a ver las estadísticas de preguntas. Las estadísticas que me da pregunta por pregunta, que son también tan importantes como las estadísticas generales. Me da el índice de facilidad, que también se conoce en psicometría como el índice de dificultad, la desviación estándar del ejercicio, la calificación aleatoria estimada, la ponderación deseada, el peso efectivo, el índice de discriminación y la eficiencia discriminatoria. Eso, ¿verdad? Lo da aquí. Cuando uno va a las preguntas, aquí aparece la pregunta, lo tomaron 19 estudiantes, me da el índice de facilidad, la desviación estándar de ese ítem, la calificación aleatoria estimada, la ponderación deseada, el peso efectivo, el índice de discriminación y la eficiencia discriminatoria, ¿verdad? Que sería lo que faltaría aquí. ¿Ok? Vamos a ver. Profesor, entonces, ajá. ¿me permite una interrupción y una pregunta? Sí. Pues estoy viendo ahora que no es solamente llevarse los porcientos que obtuvieron los estudiantes a otro paquete estadístico para análisis, porque está evaluando dentro del examen cada pregunta y cómo se comportó cada estudiante dentro de esa pregunta. Por lo tanto, no sería suficiente llevarse por ciento a otro paquete estadístico y analizarlo allá, me parece. ¿Sí? No, habría que entrar los datos estudiante por estudiante. Y pregunta por pregunta. Pregunta por pregunta, lógicamente. Sí, aquí tú tienes resúmenes. Sí, no, eso es lo que estoy viendo. Tú no te puedes llevar, pero tú sabes que Moodle te da los resultados de cada pregunta, ¿no? O sea, cuando tú te vas a las calificaciones, ¿no? ¿Verdad? Este es el resumen. Pero tú puedes tener la base de datos de todos los estudiantes, si sacaron bien o no sacaron bien el ejercicio. Eso sí, ¿verdad? Eso lo puedes bajar. Se puede bajar. Sí. Está en otra de las funciones que no entré aquí. Pero sabes que lo hay, ¿verdad? Sí. Puedes bajar una hoja de Excel donde aparece cómo contestó cada estudiante cada pregunta. Si la tuvo bien, si sacó, ¿verdad? La puntuación que sacó. ¿Ok? Bien. Vamos entonces ahora a presentarles
Y esta tabla, si ustedes se fijan, tiene unos ítems coloreados, aparecen, no sé si lo ven bien, aparecen en rosa, por ejemplo, el ítem 2, el ítem 3, el ítem 11, el ítem 13, el 18, aparecen en rosa. Esos ítems que me están dando una información, ahí hay una información que yo debo profundizar, ¿verdad? Y observarla cuidadosamente, porque me está dando una información con relación a esta. Por ejemplo, aquí me está diciendo que este ítem 2 no discriminó bien. Su eficiencia discriminativa fue bien bajita. El índice de discriminación fue bien bajito, debería ser 0.33 o más, ¿verdad? Y sacó 1.33. Este fue bien bajito y este también, ¿verdad? No discriminaron bien esos ítems. Yo voy a averiguar por qué fue lo que pasó ahí. Aunque fueron ítems que no fueron tan difíciles, ¿verdad? Porque en términos de el índice de facilidad, la tabla para evaluarlo sería de esta manera. Si el índice de facilidad es 5% o menos, el ítem es demasiado difícil. Porque eso quiere decir que solamente un 5% de los estudiantes lo pudo obtener bien. Así que a medida que aumenta ese índice de facilidad, más fácil es el ítem. Esto es contrario al índice de dificultad, que es que mientras más alto es el índice de dificultad, más fácil es el examen. Aquí lo que hicieron fue que lo cambiaron para un poco, ¿verdad? Que se entendiera mejor. Aquí, mientras más alto es el índice de facilidad, más fácil es el examen. En el de dificultad, mientras más alto es el índice de dificultad, más fácil es el ítem. Es al revés, ¿verdad? Pues entonces tenemos, ¿verdad? En este caso, que el ítem debe ser más o menos moderadamente, ¿verdad? Debe estar balanceado, debe estar por aquí cerca de 35 a 65%. Si usted tiene, ¿verdad? Los ítems que son bien difíciles en todo el examen, pues va a tener problemas, porque va a estar, ¿verdad? No va a obtener buenas estadísticas. Igual que si están de muy fácil a extremadamente fácil. Si el ítem está entre 95 y 100%, es que prácticamente todo el mundo lo pudo sacar bien, ¿verdad? Así que estos serían para usted poder interpretar si ese ítem fue muy fácil, si fue bastante fácil, si fue mediana dificultad, ¿verdad? Moderadamente difícil, muy difícil o extremadamente difícil. Si usted tiene muchos ítems extremadamente difíciles, pues está teniendo un examen bastante desbalanceado. ¿Alguna pregunta? Por eso es que se recomienda que cuando se hace un examen o una prueba, pues entonces se debe hacer ítem fácil, más o menos moderado y difícil. Correcto. Debe haber ítems difíciles, ítems de mediana dificultad, fácil y muy fácil. Empezando con los muy fácil, subiendo un poco en dificultad, y entonces una vez usted llega a lo más difícil, empezar a bajar de nuevo. O sea que es como esta curva, ¿verdad? De aumento en dificultad, pero después tiene que bajar. Eso hace el examen bastante balanceado y que la mayor dificultad esté centrada en el medio, mediana dificultad. Porque recuerden que eso lo mencionamos cuando estábamos hablando del examen en su totalidad. Así que en este caso, si yo fuera a ver mi examen, pues esta sería como fácil, ¿verdad? Este sería fácil. Este cae entre mediana dificultad, fácil, extremadamente fácil. Todo el mundo lo sacó bien. Fíjense que el ítem no fue señalado porque todo el mundo lo sacó bien, no discrimina. Pues lógicamente, tanto los estudiantes de alta dificultad como los de baja dificultad los pudieron contestar. Y debe aparecer ítems. Yo entré al ítem y dije, bueno, este ítem lo sacaron bien porque era un ítem, ¿verdad? Que este tema se explicó hasta la saciedad y todo el mundo lo entendió. Aquí hay ítems fáciles. Una pregunta ahí, profe. Ese ítem ahí no hay que revisarlo ni mirar en ese ítem a ver. No, porque lo que pasa aquí es que este ítem era fácil y esto es una técnica de avalúo que se utiliza en clase y básicamente, ¿verdad? No habría que... Es una técnica que los estudiantes conocen. La técnica de assessment que consiste en un escrito breve al finalizar la clase y en el cual el estudiante manifiesta sus conceptos, ideas, intereses y necesidades con respecto a lo discutido. Como es una técnica que se hace al final, se llama reacción escrita inmediata. O sea, no es un mapa de conceptos, no es un portafolio, no es una pregunta abierta, ¿verdad? Porque es algo que se hace al final de la clase para ver si el estudiante entendió.
no es una prueba de ejecución, y además era la primera, ¿verdad? La primera opción. Así que todo el mundo lo sacó bien y yo pues mira, qué bueno que lo sacaron bien porque es algo importante en el curso. No me voy ¿verdad? A decir, no, yo voy a eliminar este ítem porque todo el mundo lo sacó bien. No, hay ítems que todo el mundo lo debe sacar bien. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay algunos ítems aquí que no me preocupan y entonces hay otros que yo digo, bueno, pero vamos a ver cuál fue, ¿verdad? ¿Por qué fue que los estudiantes se confundieron, etcétera? Y para eso es que, ¿verdad? Para eso es que entonces yo voy a empezar a analizar un poco esto. Bueno, pues le estaba diciendo que la prueba que yo di, la mayor parte de los ítems fueron moderados, fácil. Y este podríamos decir que fue un ítem difícil, un poquito de dificultad. Este fue un poco de dificultad, ¿verdad? Este tuvo un poco de dificultad. Este fue difícil, ¿verdad? Fue difícil. Yo diría, bueno, hay como dos difíciles ahí. Uno, ¿verdad? Este es un poquito difícil, mediana dificultad, este es difícil. Y yo los voy a analizar. Y fíjense que los que fueron difíciles, en gran medida, están señalados aquí, ¿verdad? Están señalados aquí. Resaltados aquí en color rosa. Este está resaltado, etcétera. Y yo los voy a observar a ver qué es lo que ocurrió con ese ejercicio. Esto sería con el índice de facilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, la desviación estándar me dice o sea, si ahí hubo de todo en o sea, hubo estudiantes que lo sacaron bien, hubo estudiantes que, la diversidad de opciones que tuvieron, ¿verdad? Si ese índice de facilidad fuera muy alto o fuera muy bajo, es imposible que la dispersión sea grande. O sea, si es fácil, la mayor parte lo va a sacar bien, ¿verdad? Así que no va a haber mucha dispersión. Si es difícil, la mayoría lo va a sacar mal, así que no hay mucha dispersión. Va a haber dispersión cuando hubo de todo en ese ítem, ¿verdad? Así que dice, una buena desviación estándar no asegura automáticamente una buena discriminación. Un valor de la desviación estándar inferior a 33% generalmente es insatisfactorio. O sea que yo voy a decir, bueno, déjame ver qué ítems tienen una desviación estándar menor a 33%, ¿verdad? Y voy aquí, desviación estándar es esta, ¿verdad? Menor a 33%, pues miren, este ítem, por ejemplo, pues lógicamente menor a 33% porque todo el mundo lo sacó bien, ¿no? Este que está aquí, menor a 33% porque todos lo contestaron bien. Este tuvo menor a 33%, no aparece señalado aquí, pero fue un ítem fácil, ¿verdad? Fue un ítem fácil, casi el 90% lo obtuvo bien. Y lógicamente es por eso, ¿verdad? Que tiene la desviación estándar bajita. Este también, la mayor parte lo contestó bien. Así que yo no tengo muchos ítems con menos de 33. Este que está aquí, pero es un ítem fácil, la mayor parte lo contestó bien. Y prácticamente, ¿verdad? Casi todos cumplen con el estándar de 33%. Lógicamente, todos lo sacaron bien ese ítem. Y es porque el ítem lo puse para que todo el mundo lo sacara bien, porque era el último en el examen. Así que no tengo muchos problemas con el ítem. Evalúo quizás aquellos que fueron menos de 33, pero observo que fueron ítems fáciles y en el examen hay que colocar ítems fáciles, ¿verdad? Tampoco es cuestión de uno. Lo que yo quiero es evidenciar que el estudiante aprendió ese concepto y lo aprendió bien. No hay ningún problema con eso. Recuerden que yo enseño evaluación del aprendizaje. Así que en cierta medida tengo que modelar las prácticas adecuadas en términos de redacción de una prueba, para que los estudiantes vean esa diversidad de índices de dificultad que debe tener una prueba. Bien, vamos entonces al próximo, que es... Profe, tengo Ajá. una pregunta. Ese 33% es como estándar, ¿no es cierto? Como un estándar, correcto. Como un estándar para tú ver, ¿verdad? La calidad del ítem. Sí. Okay. La calificación aleatoria estimada, el promedio de la calificación que se espera que los estudiantes obtuvieran por una adivinancia aleatoria de la pregunta. O sea, aquí estamos viendo si el estudiante tendió a adivinar, ¿ya? Este tipo de adivinancia aleatoria solamente es para preguntas que sean opciones múltiples.
¿Ok? Valores sobre el 40% son insatisfactorios y demuestran que las preguntas de, por ejemplo, de falso verdadero deben emplearse muy mesuradamente. Si usted hace cierto falso, va a tener problemas con la adivinanza porque es un ítem que se tiende a adivinar, ¿verdad? Tiene 50% de probabilidad de adivinar, así que trate el análisis de ítems de cierto o falso va a tener problemas con esa calificación aleatoria estimada, que en este caso, si ustedes se fijan aquí, ¿verdad? Es esta que está aquí. Pues mire, la calificación aleatoria estimada en este ítem fue 20% porque son 5 opciones, pues la calificación aleatoria estimada es de 20, porque el estudiante tiene un 20% de probabilidad de adivinar. ¿Ok? Así que en ese sentido, ¿verdad? Me lo da porque el ítem tiene 5 opciones. Si hubiera tenido 4, esa calificación aleatoria estimada hubiera sido 25%. Si hubiera sido 3, pues era 33.33%, etcétera, ¿no? ¿Ok? En términos de la que viene ahora, que es la ponderación deseada, es la ponderación o peso de la pregunta expresada como un porcentaje del puntaje general. En este caso, esta prueba tiene 34 ejercicios, ¿verdad? 34 ejercicios que todos tienen un puntaje igual. ¿Ok? Quiere decir que eso que me está dando ahí, 34 creo que era, o no sé si era 37, no recuerdo ahora. Creo que era 30. Puede ir al final de la prueba y se van a Era ver. 37 ejercicios que tenía la prueba. 37. Pues ese porcentaje es 1 entre 37. O sea, el peso que tiene, cada ítem tenía un peso de 2, ¿verdad? Así que sería 2 entre 74, que es lo mismo, ¿verdad? 2.70%. Si usted tiene un examen donde un ítem tiene más peso que otro, que eso lo puede tener, ¿verdad? Usted dice, bueno, yo voy a dar un examen de 34, pero estos ítems le voy a, en vez de 2 va a ser 4. Pues aquí va a aparecer esa ponderación, va a ser diferente, pero la suma de las ponderaciones tiene que dar 100%. Así que es el valor que tiene ese examen, esa pregunta con relación al valor total de la prueba. En este caso, era 2 puntos por, ¿verdad? Por 37 preguntas serían 74, 2 entre 74 por 100 me da el por ciento. Todos los ítems tienen la misma ponderación. ¿Ok? ¿Entendieron eso? Ok, vamos aquí ahora con la ponderación deseada. La ponderación o peso de la pregunta expresada como un porcentaje del puntaje general, ¿verdad? Bueno, esa fue la que les di ahora, ¿verdad? Déjenme ir aquí. Sí, esa fue la que les di ahora. Bien. Entonces, vamos a ver ahora el índice de discriminación. El índice de discriminación me indica cuán efectiva es la pregunta para yo poder distinguir entre los estudiantes de alta habilidad y los de menos habilidad. ¿Cuáles son los estudiantes de alta habilidad? Si usted organiza a los estudiantes de puntuación más alta a la más baja y escoge el 27% de los más altos y el 27% de los más bajos, y usted busca de esos estudiantes del 27% más altos cuántos tuvieron el ítem correcto, determina cuántos del grupo más bajo tuvieron el ítem correcto, busca esa diferencia, los correctos en alto menos los correctos en el bajo, dividido entre la mitad de la suma de los dos grupos, pues eso le da el índice de discriminación. Esa es la fórmula que utiliza Moodle para el índice de discriminación. Y ese índice de discriminación se interpreta de la siguiente manera. 50% o más tiene muy buena discriminación ese ítem. De entre 30% al 50%, adecuada discriminación. Punto 20 a punto 29, débil discriminación. De 0 a punto 19, muy débil discriminación. Y valores negativos, bueno, la pregunta probablemente sea inválida. Bueno, esto hay que tomarlo también con pinzas, porque eso es lo que quiere decir cuando un índice de discriminación es negativo. Es que el estudiante del grupo de baja, los estudiantes del grupo de baja habilidad contestaron mejor el ítem que los estudiantes del grupo de alta habilidad. Y ahí uno podría pensar, ¿qué uno podría pensar ahí? ¿Quién me lleva a algún pensamiento
aplicado de esto, que el estudiante de baja habilidad lo sacó bien y el de alta habilidad no lo sacó bien. ¿Qué usted podría inferir ahí? ¿Qué usted podría inferir? Lo pudo haber adivinado. Eso es una, ¿verdad? O que el estudiante tuvo acceso a las respuestas. Pero para eso esa hipótesis hay que buscar evidencia, ¿verdad? Si usted parte de esa hipótesis, pues que se pudo haber adivinado, que vamos a pensar que adivinó el estudiante. Pero hay estudiantes que pueden haber razonado bien ese ejercicio siendo el grupo de baja habilidad, eso no hay ningún problema tampoco, ¿verdad? Así que, por eso es que digo que uno tiene que tener mucho cuidado cuando interprete eso. En este caso, por ejemplo, recuerden que aquí decía, de acuerdo al estándar, que un ítem debe ser .30 o más, .30 o más, ¿verdad? Para que me diga que discrimina bien. Voy a analizar aquí esto, miren, aquí este ítem, menores de .30, ¿verdad? Menores de .30, negativo, o sea, ítem 11, los estudiantes de baja habilidad lo contestaron mejor que los de alta habilidad, el ítem 11, porque fue negativo. Aquí tengo otro ítem, tengo este ítem, y fíjense que algunos de ellos aparecen sombreados aquí. No aparece discriminación ninguna porque todo el mundo lo sacó bien, ¿verdad? Así que no, es 0. Otro en que todos lo sacaron bien, el 100% obtuvo bien el ítem. Bajita y aparece aquí destacado. También, ¿verdad? Discriminación menor de .30. Negativa quiere decir, negativa quiere decir que los estudiantes del grupo bajo lo sacaron mejor que los del grupo alto. Otro con discriminación negativa. ¿Okay? Así que lógicamente no, ¿verdad? No discrimina porque todos lo sacaron bien. Pero yo ahora voy a ver, ya mismo voy a ver las razones por las cuales eso pasó, ¿verdad? A lo que yo le atribuyo. La eficiencia de discriminación intenta medir qué tan bueno es ese índice de discriminación en relación con la dificultad de la pregunta. Interpreta un poco el índice de discriminación, ¿verdad? O sea, es como un double check que se hace de ese índice de discriminación. Un ítem que sea muy fácil o muy difícil no puede discriminar entre los estudiantes de habilidades diferentes, pues porque si es muy difícil, tanto los del grupo alto como los del grupo bajo no lo van a poder contestar bien. Si es muy fácil, pues lógicamente, tanto los del grupo alto como los del grupo bajo lo van a contestar bien. Por lo tanto, no discrimina, ¿verdad? Debido a que la mayoría de ellos obtendrán el mismo puntaje para esa pregunta. Como por ejemplo, cuando es 100%, lógicamente no hay discriminación. La discriminación máxima requiere un índice de facilidad que esté en el rango del 30 al 70%. O sea, hay una condición de que el índice de facilidad condiciona el índice de discriminación. ¿Ok? A pesar de que esto no es garantía de obtener un alto índice de discriminación. La eficiencia de discriminación muy rara vez se acercará al 100%, pero deberán poder obtenerse valores superiores al 50%. En el caso del examen que yo estoy presentándole, hubo algunos que no se acercaron ni tan siquiera a eso, ¿verdad? Incluso algunos son negativos. Valores inferiores al 50% de eficiencia de discriminación indican que la pregunta no es tan efectiva para discriminar entre los estudiantes de habilidades diferentes como lo debería ser, y por esto no es una pregunta particularmente buena. Bueno, esto hay que cogerlo también con pinzas. Miren lo siguiente. El índice de discriminación surge en el campo de la psicometría para exámenes como reválidas, por ejemplo, ¿verdad? Que dan las compañías que dan pruebas. Ese índice de discriminación para ellos es importante porque una prueba de reválida, una prueba, en este caso normativa, estandarizada, va a tratar de buscar los mejores candidatos, ya sea para la profesión o una prueba de ingreso a una institución universitaria, va a tratar de conseguir los mejores candidatos y sus ítems tienen que discriminar. Pero en el caso de una sala de clase, pues la aplicación que tiene esto es un poco limitada porque yo no quiero discriminar entre estudiantes de alta habilidad y baja habilidad. En todo caso, yo lo que quiero es realmente saber si mis estudiantes de baja habilidad no están aprendiendo, ¿por qué no están aprendiendo? La evaluación es más reflexiva, ¿verdad? Más formativa para poder lograr que los estudiantes aprendan. Así que no pretendo discriminar. Por lo tanto,
realmente la pregunta puede ser buena, ¿verdad? Puede ser buena porque es un análisis que yo voy a hacer de un contenido que se enseñó y ver si yo lo enseñé bien, si los estudiantes lo aprendieron bien. Mira, si los estudiantes todos los contestaron bien, fantástico, porque quiere decir que hubo aprendizaje ahí. Así que el índice de discriminación y la eficiencia discriminativa de un ítem sí puede darme información sobre la debilidad del ítem, pero también me puede estar dando información sobre el aprendizaje del estudiante. Así que tengan mucho cuidado porque la aplicabilidad del índice de discriminación está más centrada en pruebas donde usted quiere discernir entre esos sujetos. Posiblemente en una clase en que usted tenga aprobado o no aprobado, quizás ahí le es útil. Quizás ahí es un poco útil. Tenga cuidado, ¿verdad? Como lo usa. Así que todo depende de la aplicación que usted le vaya a dar a ese examen dentro del contexto de su curso. No realmente, por eso es que yo le digo cuando yo voy ahora aquí le voy a enseñar ahora cuando voy al examen, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Y entonces esa información se la dan aquí gráficamente. Y yo le voy a enseñar cómo se ve en este caso, ¿verdad? Esa gráfica de este examen. Por ejemplo, aquí gráficamente yo puedo ver, por ejemplo, que este ítem es muy fácil. Miren, este no discriminó porque la gráfica anaranjada no aparece. Aquí la discriminación es bajita. La ven aquí bajita, bajita. O sea, aquí un poco la dificultad es promedio, ¿verdad? Más o menos mediana dificultad. No discriminó bien. Todos estos que están aquí básicamente discriminaron bien, pero estos ítems que están aquí, por ejemplo, no discriminó porque no aparece, ni este tampoco, ¿verdad? Este básicamente fue 100%, o sea, no discriminó porque todo el mundo lo sacó bien. Todos los que fueron 100% no tienen la barra anaranjada al lado. Y hay algunos, ¿verdad? Que este fue difícil. Aquí tanto el grupo alto como el bajo lo sacó mal. ¿Ve? Y entonces por eso no aparece la gráfica anaranjada al lado. La barra anaranjada, el rectángulo anaranjado no aparece. Básicamente todos estos ítems que están aquí, ¿verdad? Que están por aquí tienen buena eficiencia discriminativa y buen índice de discriminación. Y tengo aquí algunos que están dando problemas, que son algunos de los que se identificó aquí. Pues yo voy a ir a cada uno de los ítems y tratar de explicar qué fue lo que pasó. Este que está aquí, bueno, este que está aquí, por ejemplo, dice un maestro desea tener una idea de cuánto conocen sus estudiantes de sexto grado sobre la organización política en Puerto Rico al final de una unidad en la clase de estudios sociales. El maestro quiere visualizar cómo los estudiantes organizan mentalmente la extensión y profundidad que se tiene sobre el tema. Para esto sería recomendable que usara, bueno, el maestro quiere ver cómo los estudiantes estructuran su conocimiento sobre un tema. ¿Cómo es esa organización política en Puerto Rico? La contestación es el mapa de conceptos, ¿verdad? Porque él quiere tener una visión cómo el estudiante visualiza, ¿verdad? Tiene ese concepto. La única manera que lo puede hacer es en extensión. Los estudiantes contestan la mayoría, muchos de ellos contestan pregunta abierta, pero no es la mejor técnica para visualizar mentalmente, porque yo no sé cómo el estudiante piensa, ¿verdad? En una pregunta, en una respuesta abierta, se me hace más difícil, pero sí yo lo puedo ver si el estudiante estructura de manera gráfica esa concepción de ese concepto, que es lo que la pregunta, ¿verdad?, atiende. Así que hubo estudiantes que fue atractiva, preguntas abiertas, y fíjense que está colocado al inicio. Es un distractor que está muy bien colocado y la respuesta está al final. ¿Ve? O sea que yo coloqué este ejercicio aquí específicamente entendiendo que podía ser un buen distractor. ¿Ok? Y eso fue lo que ocurrió ahí. Porque si ustedes se fijan, la pregunta tiene una dificultad bastante buena, ¿verdad? O facilidad. En este ejercicio 3, dice la técnica de assessment que propicia que el estudiante autoevalúe su aprendizaje a partir de sus fortalezas, áreas de desarrollo y logro, desde una perspectiva formativa. Bueno, el estudiante va a autoevaluar su aprendizaje formativamente. ¿Qué técnica es la más adecuada? Bueno, un diario reflexivo, y fíjense que está colocada al inicio. Esta es la respuesta que los estudiantes seleccionan algunos como la primera.
porque el estudiante, ¿verdad? En una diario reflexivo yo puedo decir al estudiante que se autoevalúe, pero no le dé una perspectiva formativa porque es en momentos, ¿verdad? Momentos particulares. La respuesta es el portafolio. Es el portafolio donde él tiene esa visión, ¿verdad? A través de sus fortalezas, áreas de desarrollo y logros. Ahí es que lo puede evidenciar. Así que es el portafolio. Y los estudiantes, la mayoría, algunos escogen diario reflexivo. Otra pregunta, ¿verdad? Que tuvo dificultad media, ¿verdad? Tuvo dificultad media. Aunque no discriminó bien, porque tanto los estudiantes del grupo alto como los del grupo bajo tuvieron problemas con la pregunta. La pregunta, esta pregunta, ¿verdad? Que sería, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? La técnica, o sea, estoy evaluando ahora las preguntas en términos de lo que pide. La técnica de assessment que resulta más útil para identificar un conjunto de conocimientos, procesos, destrezas y habilidades por medio de la realización de tareas o productos es, esta contestación es prueba de ejecución. Prueba de ejecución, ¿verdad? Aquí también los estudiantes tienen un poco de problema. Utilizan mucho el concepto rúbrica. Creen que con la rúbrica es la técnica que identifica, ¿verdad? Todo eso. Pero es que tienen que realizar tareas o productos. O sea, el estudiante tiene que hacer algo con ese conocimiento, tiene que producir algo. Y es la prueba de ejecución la respuesta. Profesor. Ajá. ¿Me permite una pregunta? Claro. Yo pienso que el sistema, ¿verdad? Porque no tengo la seguridad, que está considerando en cada pregunta de esas 5 alternativas, si es la alternativa A, la B, la C, la D, la E, ¿cuál es la que selecciona con más frecuencia? ¿Cuál es la que más frecuentemente está equivocada de la selección? La pregunta gira en torno a que cuando Moodle sortea, ordena de manera diferente esas alternativas, aún así considera esa respuesta, sí, aunque sí, la coloque en diferente posición. Es cierto porque me estás diciendo que yo estoy haciendo el argumento de que, entiendo tu pregunta, me estás diciendo, porque es que usted la podrá poner primera, pero si usted sorteó la respuesta, Moodle no necesariamente la va a poner en la A, ¿verdad? Que es lo que me estás tratando de decir. Exacto, si Moodle considera ese sorteo, ese ordenamiento nuevo en cada estudiante. Es cierto. Yo estoy usando como argumento que es la primera y puede ser atractiva porque es la primera ahí, pero mira lo que yo hago. Yo sorteo las preguntas, yo no sorteo las respuestas. Las respuestas en todos los estudiantes van a tener la A de todo el mundo es la A, la B es la B, la C es la D. B no va a ser al revés. Sí, tu pregunta tiene lógica. Sí, si tú haces un sort de cómo va a aparecer la respuesta en cada pregunta, que puede ser distinto para cada estudiante, pues sí, esa no lo considerarías entonces como un elemento de evaluación del ítem. ¿Ves? Pero esa es la pregunta, si Moodle considera en un sort de las respuestas, ¿consideraría ese tipo de orden? Sí, porque recuérdate que Moodle lo que hace es que te hace un archivo de correcto, incorrecto. Correcto, incorrecto. Lo tuviste bien o lo tuviste bien. Así que se hace el análisis, ¿verdad? Okay. Me sigue. Es como una codificación de 1 correcto, 0 incorrecto. Y ya. Y así es que hace el cálculo. No, ¿ves? No es por el orden de la respuesta, es por si lo tiene correcto o incorrecto. Ese es el criterio que utiliza para hacer los análisis. Así que independientemente del orden en que aparezca. Contesté la pregunta. Sí, profesor, gracias, lo agradezco. Claro. ¿Ves? Entonces, porque ese comentario que hizo el compañero es importante porque yo le adjudiqué ahorita en uno de las respuestas que yo di de que esa respuesta era atractiva porque era la A. Era la A. Si yo hago un sort de que esas respuestas salga aleatoriamente, ¿verdad? Para cada pregunta al estudiante, pues si no sale como primera no va a ser atractiva. Así que no podría haber hecho ese argumento, pero en el caso de mis exámenes yo no le aleatorizo las respuestas, yo solamente aleatorizo las preguntas, que es un problema, ¿sabe? Que es un problema. ¿Ustedes saben por qué?
Y no lo puedo hacer así tan aleatorizadamente, porque lo que ocurre es que se supone que en un examen las preguntas iniciales sean las más fáciles y uno vaya aumentando en dificultad. Así que lo que yo hago es que hago como, ¿verdad? Con ayuda de Luis Joel en los talleres que ha dado, que hago clústeres de preguntas. Pongo, mira, preguntas muy fáciles, preguntas de mediana dificultad y preguntas difíciles. Y voy aleatorizando dentro de esos clústeres, ¿verdad? Dentro de esos grupos, para que siempre las primeras preguntas sean las más fáciles y no violentar la regla de que empiecen con las fáciles y sean las medianas, dificultad, ¿verdad? Mayor, y entonces volver a bajar. Así que lo hago así para mantener ese equilibrio. Y es importante que usted también, pues, atienda eso en sus exámenes, porque si usted aleatoriza el examen globalmente y al estudiante le sale la primera pregunta y no la puede contestar, si su examen es secuencial, el estudiante va a tener problemas, porque ustedes saben que en un examen secuencial usted no puede ir hacia atrás, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿no? O sea, el examen, el estudiante no contestó, y si usted también le pone tiempo a la contestación del estudiante, peor todavía, ¿no? O sea, que son muchas consideraciones que usted tiene que tomar en cuenta aquí. El hecho de que un estudiante, el examen sea secuencial, saben que es que no puede regresar, ¿verdad? Y entonces, si usted también le impone un tiempo al estudiante para contestar y el estudiante se pasó del tiempo y pasó a la próxima pregunta, el estudiante está doblemente perjudicado. Así que son consideraciones sumamente importantes que hay que pensar, ¿no? Voy a irme a este ítem, porque no los voy a discutir todos, ¿verdad? Para ver algunos. Por ejemplo, le pregunta cuál de los siguientes es un ejemplo del aspecto ético de autonomía en la evaluación del aprendizaje. Bueno, autonomía es un principio ético un poco a veces complicado, porque la palabra autonomía el principio no deriva directamente del concepto de autonomía. Si usted le pide lo que es justicia, lo que es beneficencia, pues quizás se le haga más fácil. Pero autonomía es básicamente que el estudiante esté informado sobre qué y cómo se realiza la evaluación. Este es el principio de autonomía, ¿verdad? En este examen. Pues la pregunta fue un poco difícil quizás para algunos estudiantes, ¿verdad? Bueno, fue fácil realmente, fue fácil. Y por eso es que no tienen mucha discriminación, porque fue fácil. Así que tanto los estudiantes del grupo A como los estudiantes del grupo alto como los del bajo lo pudieron contestar. No veo necesidad de, a través, ¿verdad?, de esta información, eliminar ese ítem, porque es un concepto importante para los estudiantes que van a ser maestros. Una prueba de aprovechamiento tiene validez de contenido en su diseño si en su diseño se consideró, bueno, si se consideró el material y la metodología estudiada en clase tiene validez de contenido. Ese ítem fue difícil, fíjense, fue difícil. Fue difícil porque menos de la mitad de los estudiantes lo obtuvieron bien, ¿verdad? No sé por qué, ¿verdad? No entendieron bien el concepto de validez de contenido. Quizás es un concepto nuevo para ellos, ¿verdad? Novedoso. Está hablando aquí un poco de aspectos psicométricos como este, ¿verdad? Los índices de confiabilidad, ¿se consideró esto? O el diagnóstico de los estudiantes a ser evaluados no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? El punto de ejecución mínimo no tiene que ver nada con eso. Es un concepto que quizás no entendieron. Así que yo lo que hago en este caso sería, pues, reenseñanza para atender esa área de necesidad que posiblemente hay en ese salón con relación a ese concepto. Aquí hay unos ítems. Este que está aquí, bueno, este que está aquí es un ítem de aplicación, donde el estudiante tiene que decir cuál es el índice de discriminación, tiene que calcular un índice de discriminación que tiene una fórmula un poco complicada, donde se da una información y ellos tienen que calcularlo. Siempre ese tipo de ejercicio, ¿verdad? Resulta difícil, ¿no? ¿Ok? Cuando es que ellos tienen que calcular. Este que está aquí trabaja con el nivel taxonómico de Norman Webb, que es, mira, ¿cuál de estos objetivos
trabaja con el nivel de Norman Webb de pensamiento estratégico. Norman Webb crea una taxonomía de redacción de objetivos a nivel, ¿verdad?, de niveles de pensamiento que cambia drásticamente con la taxonomía de Bloom, que era más lógica, porque él aquí combina distintos niveles de Bloom en 4 niveles. Bloom tiene 6 niveles y él lo que hace es que combina. Se hace bien difícil determinar cuál es el objetivo que está trabajando en nivel 3 de pensamiento estratégico, que esencialmente atiende a la parte de análisis. La parte de análisis. Así que básicamente la contestación de esta es esta que está aquí, ¿verdad? Donde los estudiantes tienen oportunidad, en análisis tú tienes la oportunidad de contrastar y comparar teorías, ¿ok? Así que se les hace un poco difícil poder distinguir en la taxonomía de Bloom, y no solamente a los estudiantes, a los maestros, ¿verdad?, que practican el magisterio, se les hace muy difícil trabajar esa taxonomía. Así que son ítems que realmente ¿verdad?, son difíciles. Este que está aquí, que es este ítem, esto tiene que ver con componentes de currículo relacionados a los objetivos. Es una definición de objetivos operacionales o instruccionales, y como está redactado, ¿verdad?, que son con aseveraciones bastante extensas, pues los estudiantes también tienen problemas. Básicamente, ¿cuál de las siguientes aseveraciones define el componente del currículo relacionado a los objetivos? Pues la E, ¿verdad? Son los que establecen los comportamientos observables que deben exhibir los estudiantes en el proceso instruccional. O sea, ahí es que al estudiante se le hizo difícil atar lo que es un objetivo instruccional y miren cómo aquí el ítem mismo tiene casi la respuesta, ¿verdad? Posiblemente ellos dirían, caramba, no puede ser porque no puede estarme dando la respuesta a la luz de este concepto instruccional. Así que ni tan siquiera eso pudieron ver, porque el ítem fue difícil para los estudiantes. Y de hecho, este ítem fue contestado en proporción mejor por los estudiantes de baja habilidad que por los de alta habilidad, porque tuvo un índice de discriminación negativo. Así que básicamente eso es lo que yo utilizo para hacer análisis de mis pruebas, determinar la calidad psicométrica de las mismas, poder hacer diseños nuevos, mejorar los ítems. Por ejemplo, ahora mismo ese ítem que yo acabo de enseñarles a ustedes ahí, ¿verdad? Yo le quitaría eso de instruccional, porque le está dando podría estar indicando la respuesta, ¿verdad?, a los objetivos que se redactan en la sala de clase. Le quito estos instruccionales, ¿verdad? No debo poner operacional porque tiene que ver con, ¿verdad?, con comportamientos observables. Así que algo que puedo hacer es quizás un poco quitarle esta partícula ahí que no dice mucho, ¿verdad? A los objetivos que se redactan en un plan de enseñanza, puedo decir en vez de instruccionales, porque aquí aparece la palabra instruccional. ¿Estamos hasta ahí? Pues nada, abro el foro entonces a preguntas, a dudas, a cualquier comentario. Yo les voy a hacer llegar, se les va a hacer llegar el documento del webinar para que ustedes Solo una pregunta. Ajá. Viendo un poco en una vista panorámica de estos exámenes cuando uno lo diseña por primera vez, ¿será bueno hacer ajustes después de ese examen de la primera vez, luego que uno hace el análisis estadístico? Sí. O si debe esperar un año y comparar un grupo con otro o varios grupos, ¿qué usted recomienda? Yo por ejemplo, hago los ajustes prácticamente inmediatamente en la próxima sesión. Si es un error, o sea, si es un error que yo veo de la mecánica de la pregunta, que la pregunta la puedo modificar, mejorarla, sí la hago inmediatamente. Lo puedes hacer. O sea, eso depende, ¿verdad?, de la pregunta, el análisis global, pero lo hago casi siempre para el próximo. Hago los cambios. Otra pregunta a tono con eso. Pregunto, ¿es recomendable en esa pregunta que uno entiende que puede haber algo extraño con los estudiantes que la fracasaron, si es bueno presentársela al grupo y preguntarle por qué la tuvieron incorrecta, o eso no es una buena práctica? Eso es una buena práctica, sí, es una buena práctica. Sobre todo,
Si están, por ejemplo, en un curso presencial, ahí puedes aprovechar, ¿verdad? A veces en un examen final es difícil porque ya el estudiante se ha ido, posiblemente fue su última tarea, no lo vas a volver a ver, pero cuando, por ejemplo, es un parcial, quizás lo puedes hacer. De hecho, en ciencias naturales, los profesores de química orgánica, en muchos de los exámenes le escriben a los estudiantes que indiquen si el ítem fue fácil, muy fácil, difícil o mediana dificultad, y le preguntan si ellos entienden que el ítem está de acuerdo a los objetivos del curso. O sea, hacen también ese tipo de estudios, ¿verdad? Y hemos hecho muchas investigaciones, yo he hecho muchas investigaciones con ellos, utilizando información de exámenes para hacer para hacer artículos, ¿verdad? Hemos trabajado mucho. Iba a ver si conseguía uno aquí. Pero ha sido investigaciones con información ¿verdad? Cuantificables de pruebas, ya sea de Moodle o sea de... También ustedes saben que los profesores, algunos profesores utilizan hojas de Scantron, por lo menos química orgánica, cuando las clases eran presenciales, me imagino que ahora siguen, ellos dan exámenes y los estudiantes contestan en hojas de Scantron y ellos las envían al centro de cómputo de la universidad, y entonces el centro de cómputo de la universidad también le hace análisis estadístico, que dan casi todas estas estadísticas, y entonces ellos utilizan esa información para hacer estudios, así que sí se puede usar y mejorarlos, ¿verdad? Lógicamente. Esa sería mi recomendación. Siempre que usted Gracias. Siempre que usted pueda mejorar un examen recuerden que un examen tiene un valor didáctico. O sea, con un examen se aprende, ¿no? No es solamente para medir el conocimiento de un estudiante en un momento particular, es un instrumento de evaluación formativa, tanto para el estudiante como para el docente. De tal manera que usted pueda, a la luz de esa información, evaluar sus prácticas didácticas. Esa es la idea de esto. Más allá de otorgar una puntuación al estudiante para calificarlo y darle una nota en el curso, la información de análisis reflexivo que tiene es profunda, ¿verdad? No es algo aislado, es parte de la reflexión que uno tiene que hacer como docente. Mis prácticas educativas y mis prácticas de diseño de exámenes son las más adecuadas. Estoy haciendo preguntas que se entienden, preguntas bien formuladas, y siempre poder mejorar. O sea, esa es la idea de esto. No hay otra que no sea esa, ¿verdad? Más allá de dar una puntuación. Preguntas, dudas. Doctor Rodríguez, sí, tenemos una pregunta en el chat de parte del profesor Rubén Rosado. Ajá. ¿Cómo uno debe descartar una prueba? ¿Cómo? No. ¿Cuándo se debe descartar una prueba? ¿Cuándo se debe descartar? Wow. Yo me imagino que uno pondera un examen, por ejemplo, que todos los ítems sean difíciles, que no haya manera de que los estudiantes lo contesten, que tenga estadísticas, ¿verdad?, bien dispares en términos de la confiabilidad, en términos de ese índice de discriminación, ¿verdad?, que exceda los parámetros requeridos, ¿verdad?, psicométricamente. Pues lógicamente necesita rediseño, necesita rediseñarse. En el caso mío, por ejemplo, cuando yo veo que mi examen tiene mucho ruido, como dicen, ¿verdad? Trato de ver ese rol estándar de medición, a ver si yo puedo adjudicarle puntuación al estudiante. Ay, a veces se los he adjudicado. Y lógicamente porque las estadísticas no fueron las mejores, y yo entendía que hubo algunas preguntas que estaban mal formuladas. O sea, todos podemos cometer errores, ¿verdad? O sea, a la luz de eso es que yo mejoro el examen. Pero me imagino que ese examen ¿verdad?, tiene demasiadas estadísticas que se apartan de la norma, se apartan de lo deseado, pues se le podría descartar. En el caso de ciencias naturales, por ejemplo, yo llevo trabajando con ellos mucho tiempo en los de química orgánica, sobre todo por la doctora
que ya se jubiló, Rosa Betancourt y Lorel Muñoz, a veces hemos visto ítems que el ítem tiene errores y simplemente a todo el mundo se le da el ítem, ¿verdad? Se le adjudica como bien. ¿verdad? Porque el ítem tenía problemas estructurales, problemas de estructura de redacción. Así que sí, se puede considerar el examen completo, pues caramba, eso quiere decir que no se planificó bien, ¿verdad? Entiendo yo. Pero sí, la información que da el Moodle es muy rica y bastante diversa, y yo diría que se la utilicen en cierta medida para revisar su prueba. ¿Preguntas, dudas? Porque si no, con eso culminamos. Ajá. Doctor Julio, una última Ajá. pregunta. Lo último que explicaste, más que todo, esto es como analizar lo que es el punto biserial entre las respuestas correctas e incorrectas cuando me dan por ciento, ¿no es cierto? De punto biserial. Que yo ¿Estás hablando analizo de la correlación punto biserial? Sí, señor. Sí, la correlación punto biserial que me da por cada pregunta, por cada ítem. Sí, tú sabes que la correlación punto biserial está asociada a la puntuación del ítem con relación a la totalidad del examen, ¿no? ¿Verdad? Eso es una medida de cuán adecuado está ese ítem con el constructo global que estás midiendo. Cuán pertinente es ese ítem al constructo global que tú mides. Eso es lo que te da la correlación punto biserial. Así que esas correlaciones punto biseriales, que deben ser mayores de 0.3, lo que te están diciendo es que tú tienes una prueba que es homogénea, bastante homogénea. Y lógicamente, mientras más alto es el coeficiente punto biserial, mejor va a ser tu confiabilidad. Del ítem, ¿no? Estamos hablando del ítem, ¿no? Sí, del ítem, pero recuerda que del ítem con claro, relación a la prueba. Así que... correcto. Mira, si yo tengo un punto, si yo tengo un punto biserial del ítem por encima, por ejemplo, de 0.3, ¿sí? El ítem está bueno. Sí, es un ítem que está aportando, o sea, es como decir, mira, este ítem está en efecto midiendo bien este constructo. Es la información que te está dando, ¿verdad? La correlación entre el ítem y la globalidad que mide la prueba. Eso es que se refiere a la correlación punto biserial. Que muchos programas van, otros no. ¿Ok? Sí. Pero es algo parecido, más o menos, digo yo, no sé, ¿no? Sí, ¿qué programa tú usas para eso? Porque eso muchos programas no lo tienen. Sí, nosotros utilizamos RIMAR para hacer la estadística de la prueba. No sé si usted lo conoce, RIMAR. No lo conozco, pero yo, por ejemplo, utilizo otro. O sea, no utilizo ese, pero tú lo puedes pedir, por ejemplo, aquí en Río Piedras tú lo puedes pedir. No necesariamente el programado lo va a tener si tú no lo pides. O a veces uso SPSS. Pero fíjate que Moodle no lo da. Moodle no da esa estadística. Pero más o menos algo parecido a lo que tú estabas hablando ahí en las últimas análisis. Sí, correcto. Sí, si tienes esa información, pues tienes más información todavía, ¿verdad? Psicométrica, sí, claro, de calidad para poder tomar decisiones. No, y gracias claro, doctor, por la presentación, muy excelente. Pues gracias a ustedes también por haber estado aquí. Si no hay más preguntas, pues... Sí, doctor. Ajá. Tenemos la mano levantada de la profesora Yomari Ortiz. Ajá. Adelante, profesor Ortiz. Yomari. Sí, mencionó durante el webinar que iba a dar un taller acerca de Intellectus. Sí. En el CEA. Entonces mi pregunta es que si en ese tipo de programado se puede realizar un análisis factorial confirmatorio, porque he realizado en SPSS el exploratorio, pero yo entiendo que ahí no se puede en SPSS el confirmatorio. Creo que no. Creo que ahora mismo ellos lo que tienen es el exploratorio nada más. Sí, entiendo que ¿Y sí. qué tipo de programados me recomienda para realizar ese tipo de análisis confirmatorio? Pues mira, yo más allá de Intellectus que hace, yo te voy a averiguar, pero
si le añadieron ese módulo de análisis confirmatorio, porque estaban en las de añadirlo. Recuérdate que el confirmatorio es más bien una descripción analítica que tú haces a base de la literatura, ¿no? Y de reducción de factores. No sé si hay uno que lo haga todavía, pero entiendo que Intellectus estaba haciendo el intento de producir esa modalidad, así que te dejaré saber en el taller de Intellectus, que ahora mismo no recuerdo la fecha, pero es el 1 de abril a las 10. Es el viernes que viene a las 10 de la mañana. Así que, Yomari, si quieres estar ahí, yo te contesto la pregunta ahí. ¿Tú has usado Intellectus? Es mi pregunta. No, no lo he utilizado, pero me dicen que es espectacular en cuanto al análisis y te da las reglas de, por ejemplo, si no cumple con las estadísticas paramétricas, pues el mismo programado te advierte acerca de eso. Eso es lo que he escuchado. El mismo programado toma la decisión y te utiliza la no paramétrica si no se cumplen los supuestos paramétricas. Muy bueno. Así que todo aquel y toda aquella que esté interesada en ese taller, son bienvenidos a matricularse en el mismo el próximo viernes 1 de abril a las 10. Así que con eso me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes hoy y gracias al SEA por la oportunidad. Gracias a usted, profesor. Agradecemos al doctor Julio Rodríguez por compartir tan valiosa y pertinente información. En el chat hay varios comentarios agradeciendo la información y la manera en cual se dio el taller, que ha sido de mucho provecho para los participantes. Les recordamos que una vez finalice este webinar recibirán un correo electrónico para que completen la evaluación y las instrucciones para obtener el certificado de participación de este webinar. De igual modo, se les recuerda que este webinar será subido a nuestro canal de YouTube. A todos ustedes les agradecemos su participación y les exhortamos a estar al pendiente de nuestras próximas actividades. Que tengan todos una excelente tarde. Gracias. Gracias. Desde Carolina.